Samuel capítulo 25 nos encontramos allí la historia de David y Abigail, y nos dice la escritura que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel,
Entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, o te he escuchado. Hemos dejado a David en nuestro último sermón ante una provocación importante causada por Nabal, cuyos ganados y pastores habían sido protegidos por David de las hordas filisteas, exponiendo para ello, ojo, su vida y la vida de sus hombres de forma desinteresada, para proteger la hacienda de Nabal. Y a cambio obtiene esta respuesta insolente. El nombre de Nabal, como ya vimos, y aquí está atestiguando esto Abigail, significa necio, insensato. Esto significa Nabal. Siendo descendiente de Caleb, que junto con Josué, recordaréis, estuvieron espiando la tierra de Canaán antes de pasar a conquistarla, y tanto Josué como Caleb dieron buenas referencias de Canaán, y a pesar de que había gigantes y numerosos enemigos, ellos animaron a Israel para tomar posesión de su tierra. Cabría esperar de este hombre una conciencia sensible a los mandatos de Dios y estar en sintonía con su antepasado, Caleb. Sin embargo, muestra una comprensión nula, muestra una corrupción de entendimiento total y muestra un egoísmo y una soberbia fuera de los límites más insospechados. De aquellos que forman parte del pueblo de Dios, esperamos que no se comporten como la gente del mundo. Eso es lo que esperamos. De ahí que a la hora de juzgar el comportamiento de unos u otros, nos duela enormemente que haya ofensas que se cometen por aquellos que se llaman cristianos y que en vez de restituir el agravio, arrepentirse y hacer las cosas en orden, dan un portazo y se van encima completamente ofendidos de un mal que ellos mismos han causado. Y por eso dentro de las iglesias a veces hay situaciones y relaciones que no se van a poder restaurar jamás, porque los principios acerca del arrepentimiento están completamente en las antípodas respecto a aquellos que dicen que son cristianos. Por lo tanto, como no hay arrepentimiento, no hay restitución del agravio, y por lo tanto no se puede perdonar si no es bajo estos aspectos que luego más adelante comentaremos un poco más en profundidad. Este acontecimiento se sitúa en el hecho de que David estaba con sus 600 hombres en una zona desértica y por lo tanto con gran necesidad de alimento. Necesitaban comer. 600 hombres, el ejército de David. En la hacienda de Nabal se estaba llevando a cabo la esquila, y esos días había abundancia de comida y había muchos hombres que habían ido a esquilar las miles de ovejas que tenía Nabal. Por lo tanto, David pensó con toda precisión que Nabal no se negaría para darle provisiones a fin de que sus hombres fuesen alimentados, porque ellos, sus hombres, y David habían estado protegiéndoles cuando estaban en las zonas fronterizas con los filisteos y les defendieron de los ataques filisteos. Pero Nabal no respondió de acuerdo a la gratitud que David merecía, a pesar de haber arriesgado su vida y la de sus hombres. Y decíamos que a menudo Dios nos pone en situaciones difíciles para ver si le estamos reconociendo en todos nuestros caminos, porque nuestra respuesta a la prueba pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo respondemos a la provocación? Ese es el kit que estuvimos considerando. Esta provocación, en el caso de David, hizo que su espíritu orgulloso se despertase. Y rápidamente mandó a 400 de sus hombres que se armasen con espadas, y él también se armó con su espada para ir a la hacienda de Nabal y no dejar a un varón con vida. No responder al necio Nabal de acuerdo con su necedad era justo lo que el diablo esperaba. Y aquí el orgullo de David le dio esta oportunidad a Satanás para cumplir algo
que era el deseo de su corazón, pero no era lo que bíblicamente debería hacer. Sin embargo, como ocurre muchas veces, la providencia del Señor también estaba actuando sobre su hijo, y ahora empieza a mover un engranaje divino para disuadirle de cumplir este propósito de acabar con la vida de todos los hombres de Nabal. La maquinaria de la providencia se puso en marcha para frenar la ira de David, y nos encontramos como un siervo de Nabal, movido por el instinto de conservación, advierte a su señora del peligro inminente al que se van a enfrentar. Cabe destacar que esta mujer, de quien se dice que era de buen entendimiento y hermosa apariencia, no pasó por alto la observación de su criado, no pasó por alto lo que su criado le dijo. No menospreció el aviso, no asumió que eran temores infundados lo que le estaban transmitiendo, ni tampoco se paralizó por el miedo ante estas noticias alarmantes, sino que se puso a trabajar, se puso a hacer lo que debería hacer. Esta mujer sabía cuál era su posición y cuál era la posición de David. Algo importante que estamos estudiando en la doctrina sobre los géneros. Sabía también que David era el futuro rey. Sabía que David había defendido sus rebaños, que había protegido a sus pastores. Por lo tanto, toma su papel y ejerce desde su papel lo que se espera que haga alguien que ha conocido la verdad. Lo primero que destaca es que juzgó la situación en la que se encontraban de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que la voluntad de Dios tenía determinada para su pueblo, voluntad que había sido ya profetizada por Samuel, el profeta que acaba de morir, como hemos leído en el versículo 1. En esto muestra que era una mujer conocedora de la voluntad de Dios, porque si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos cómo tenemos que andar en este mundo, no sabemos qué decisiones tenemos que tomar, no sabemos cómo actuar con prudencia ante lo que se nos presenta si nos faltan los principios que establecen las Escrituras. De manera que esta mujer sabía perfectamente cómo David formaba parte de los propósitos de Dios para el bien de su pueblo, y entonces actuó en consecuencia teniendo en cuenta todo lo que la voluntad de Dios revelada le había puesto a su alcance. De manera que en su proceder, tal y como vimos la semana pasada, reconoce el pecado que ha sido cometido, no empieza a poner excusas, no empieza a buscar subterfugios, no empieza a derivar el tema porque la culpa la tiene David, como todo el mundo sabe, no. Reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y toma las medidas necesarias para restituir el agravio con todo ese cargamento de víveres que le entrega David. Este es el procedimiento. Debo reconocer mi pecado, debo arrepentirme de mi pecado y debo restituir el agravio. Este es el procedimiento. Si no está este procedimiento, no estamos hablando de un creyente, estamos hablando de otras cosas. Muchos confunden el reconocimiento con el arrepentimiento. Esto lo hemos repetido ya hasta la saciedad. Pero dentro del mundo creyente es lo que generalmente hay. Reconocen que han pecado. El otro día estábamos en una conferencia sobre los temas terroristas y le preguntaban a una mujer a la que le habían matado el marido 48 horas antes si podía perdonar al asesino. Claro, el asesino ni reconocía o podía reconocer que lo había matado, evidentemente, pero no había arrepentimiento ni había restitución. Entonces, si no hay nada de esto, ¿cómo puedes perdonar a alguien que no muestra ni siquiera el arrepentimiento ni la evidencia del arrepentimiento? Pero la gente, sobre todo en el contexto católico romano, y las iglesias evangelicoides están llenas también de esto, creen que con reconocer las cosas ya es suficiente. Sí, reconozco que he pecado. Bienvenido. Faraón también lo reconoció y está en el infierno. Saúl también reconoció que había pecado y está en el infierno. Judas reconoció que había pecado y está en el infierno. Por lo tanto, reconocer el pecado no quiere decir nada. Absolutamente nada. Asegúrate de que no solo reconoces tu pecado, sino que también te arrepientes, es decir, das un giro radical a tu conducta y restituyes el agravio. En este incidente que encontramos aquí entre David y Abigail, destaca en el trasfondo, si estudiamos un poco lo que está ocurriendo, sale a la luz, destaca el proceso por el que un alma elegida es llevada a Cristo. Así que vamos a ver 9 aspectos en los que cómo Dios saca de las tinieblas y lleva a la luz a un alma se desarrolla en esta historia que encontramos aquí entre David y Abigail. Lo primero que destaca es que Abigail fue unida a Nabal.
Nabal el insensato. Era esta mujer de gran entendimiento y hermosa apariencia, unida a un hombre viejo, a un hombre duro y a un hombre áspero. Cada uno de los seres humanos que venimos a este mundo estamos sometidos a la ley bajo un pacto de obras que es contra nosotros. Durísimo. El primer enemigo de Abigail lo tenía en su propia casa, personificado en su marido. Resulta que quien debería actuar con sabiduría en sus negocios fue un auténtico necio que insultaba gratuitamente a aquel que le había estado protegiendo tanto a sus rebaños como a sus pastores, aquel que había expuesto su propia vida y la de sus hombres, y a pesar de todo esto es insolente y soberbio con David. Aparentemente Nabal tenía argumentos convincentes. ¿Quién es este David? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero fijaos que sus argumentos convincentes están en contra de lo que su mujer sí sabía, que era el ungido de Dios para ser el próximo rey. Pero Nabal lo quería ignorar. ¿Tengo yo que proveer alimentos de mis cosechas para alguien que está huyendo? Desde un punto de vista bastante perverso, David era un forajido, porque estaba huyendo de Saúl. Así vemos que siempre hay argumentos para torcer la realidad y para no analizar los acontecimientos con justo juicio, sobre todo cuando algo no interesa. Entonces se le da la vuelta absolutamente a todo, y donde era blanco ahora es negro, y donde era amarillo ahora es rosa. Pero el caso es tergiversar absolutamente todo para que no aparezca la verdad. Esto nos muestra de qué manera en nuestro estado natural nacemos hijos de ira. Dice el apóstol Pablo, lo mismo que los demás. Nacemos hijos de ira. Nadie nace siendo creyente. Nacemos hijos de ira. Y estamos bajo el pacto de las obras. Esto implica que para aquellos que quieran, que hayan entendido algo de la religión, y da igual que sea budista, o que sea maometano, o que sea de Hare Krishna, todos quieren llegar a la perfección y entrar en los cielos. Todos quieren. Y entonces empiezan a hacer sus obras. Obras de caridad, obras de caridad, obras de caridad. Si quieres entrar en el cielo por ti mismo, puedes. Cumple todos los mandamientos, tanto de hecho como de pensamiento, tanto de acción como de omisión. Si cumples absolutamente todos los mandamientos durante toda tu vida, sin caer en nada a lo que te lleve tu pensamiento, a lo que te lleven tus hechos, a lo que tengas que hacer y lo hagas, o a lo que no tengas que hacer y no lo hagas, si eres perfecto en todo lo que te mandan los mandamientos, tú por ti mismo puedes entrar en el reino de los cielos. Pero esto presenta un problema. Es que por naturaleza es imposible para nosotros. Completamente imposible. No hay hombre sobre la tierra que no peque. Es imposible porque está fuera de nuestras capacidades. Nosotros tenemos una naturaleza corrupta. Esto quiere decir que genéticamente estamos corrompidos. Que en nuestros pensamientos estamos corrompidos. Que en cuanto yo mire a alguien y piense mal de alguien y diga, mira qué flequillo más mal cortado lleva, parece... Ya estoy pecando, ya estoy pecando. Los que tienen por ahí gafas también pienso lo mismo, ya estoy pecando. Entonces, si nos miramos unos a los otros viendo lo que somos, solamente con el pensamiento, aunque no digamos nada, ya estamos pecando. Y no hemos hecho nada. Y podemos aparecer muy afables y muy amables, pero hay cosas que sin querer nos llevan a pecar. Esa es nuestra naturaleza. Por eso dice la Escritura, en Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Todos sabéis que hay personas que no necesitan a Cristo para salvarse, porque son muy buenas. ¿Qué necesidad tienen aquellos que hacen buenas obras, que se van a darle alimentos a los negritos del Congo? ¿Qué necesidad tienen de Cristo? Porque ellos con todo lo que hacen ya son buenas personas. Además, son tan buenos que ni siquiera roban bancos a mano armada. No. Son tan buenos que les perdonan la vida a su vecino, a pesar de que está todo el día con la música y le tiene la cabeza así. Les perdonan la vida, no los matan. Fijaos si son buenos. Y con este concepto de bueno, la gente alimenta que porque son buenos, merecen el cielo. Se esfuerzan y esfuerzan.
Fijaos los misioneros que se van de la Iglesia Católica, de los budistas, de los maometanos y de los Hare Krishna, incluso de muchos entornos cristianos que se van al fin del mundo a predicar el Evangelio. Hacen buenas obras, hacen más obras. Pero dice Pablo en Romanos 4:4 que al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un caso concreto. Yo gano 2 millones de euros al mes. Ya sé que no lo vais a creer, yo tampoco, pero poneos en esta situación. Y como soy una persona que quiero mucho al mundo, esos 2 millones de euros al mes, que los gano, los tomo directamente y los envío al Congo para darle de comer a los negritos de allí. Y el mes que viene otros 2, y al siguiente otros 2. Llega el 31 de diciembre, desde mayo, llevo 7 meses, le he dado ya al Congo 1.400.000 euros. Qué gran hombre soy, ¿verdad? Ahora, llega la declaración de la renta. Y me dice Hacienda, 1.400.000 euros has enviado al Congo. ¿Y los impuestos? Hacienda, pero fíjate qué bueno soy, que he enviado 1.400.000 al Congo para darle de comer a los negritos. ¿Qué pensáis que va a hacer Hacienda? Te va a decir, sí, negrito, te voy a dejar yo a ti, a la cárcel. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Que al que obra no se le cuenta lo que aporta como gracia, sino como deuda. Es decir, cuanto más trabajen, más deben. Cuanto más crean que están haciendo, más alta es su deuda. Cuanto más aporten y más se esfuercen, más tienen que pagar. Por lo tanto, se alejan de lo que la Escritura define como la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por mucho que yo obre, si la obra es la causa para mi salvación, estoy muerto. Si la obra es la consecuencia de la fe, eso es otra cosa. Pero no puede ser la causa, es la consecuencia. Y esa es la triste situación de todos aquellos que hacen buenas obras para presentarlas como su mérito delante de Dios, cuando lo que están provocando es una deuda mayor, porque ya hemos leído que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esta es la razón por la que vino Cristo. ¿Qué otro propósito tendría Cristo sino salvar por medio de su sacrificio perfecto a aquellos a quienes el Padre les dio delante de la ley? ¿Por qué murió Cristo? Porque pagó tus pecados y los míos delante de Dios, muriendo para satisfacer lo que la ley decía contra nosotros. Por eso dice Pablo también en Romanos 4:5 que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De manera que la ley nos hace conocer nuestra situación. Si no tuviéramos ley, no tendríamos conocimiento de pecado. Pero Dios no nos ha dejado a oscuras. Dios no solamente es el creador, Dios no solamente es el redentor, sino que Dios es también el legislador. Cuando conocemos todo lo que la ley expone, entonces no tenemos escapatoria, lo dice Pablo. Y yo sin ley vivía en un tiempo, fariseo. ¿Quién me va a toser a mí? Yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, que es lo que mora en mí, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces se pregunta Pablo, por lo tanto, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo venimos a este mundo? ¿Venimos buenos a este mundo? ¿Venimos limpios a este mundo? Muchos dirán, sí, los bebés vienen limpios, pero si no es un tema de la edad que tengas, si es que nuestra genética ya está corrompida, si es que nuestra mente ya está corrompida en el momento de la concepción, ya está, es un tema genético. Por lo tanto, es un tema genético que se origina cuando Adán cae. Cuando Adán cae, toda la naturaleza queda corrompida. Cuando Adán cae, su propia naturaleza queda corrompida. Ya no hay una naturaleza que salga de un pecador y una pecadora que no es pecador y se hará pecador cuando peque. No. Es que al ser concebido ya es pecador. Porque es la genética que transmitimos. Es la caída que transmitimos.
De manera que en Abigail encontramos la situación en la que todo ser humano viene a este mundo, sometida al pacto de obras, unida a su marido. Una diferencia de edad notable, imposición para que se casase con este hombre mayor, áspero y duro, y sometida a la tiranía de ese marido. Y lo mismo encontramos con el ser humano, sometido a un pacto de obras, ante quien es completamente imposible actuar por nuestra propia condición. Si Dios nos juzgase únicamente por nuestros hechos, no tendríamos ninguna posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Pero Dios nos mira a través de Cristo, y entonces sí que nos imputa la justicia de Cristo para que podamos acceder al trono de la gracia, no en nuestro nombre, sino en el de Cristo. En segundo lugar, encontramos con Abigail que ella era estéril, o aparecía como estéril, por causa de Nabal. No podía producir ningún fruto, no por ella misma, sino por la imposibilidad de su marido. Para un matrimonio hebreo no tener hijos era completamente insultante. Y así venimos nosotros a este mundo, completamente vacíos, desprovistos de cualquier cosa que haga viable la vida, la salvación, imposible. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Todas nuestras justicias, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que nosotros podamos aportar delante de Dios es basura. No hay nada bueno que podamos presentar delante de su presencia. Ni nuestras buenas obras, ni nuestra bondad, ni nuestro buenismo, qué buenos que somos, no podemos aportar nada. Porque delante de Dios no hay nada que mirar en nosotros. Tenemos la incapacidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos, porque nacemos muertos espiritualmente, no tenemos nada que hacer, no hay vida en nosotros. ¿Cómo nos vamos a resucitar a nosotros mismos si estamos muertos? Necesitamos una obra que provenga de fuera de nosotros y que nos dé la vida. Así vemos a Abigail casada con Nabal, que era como estéril. El pecador bajo el pacto de obras es completamente estéril. Dice Pablo en Romanos 7:5, que mientras que estábamos en la carne, antes de haber sido convertidos, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que actuaba en nosotros? La ley de este mundo, la corrupción de nuestra naturaleza. No había nada nuevo en nosotros que nos diese otro entendimiento, otra luz, que nos diese la vida para cambiar la muerte que había en nosotros. Ahora bien, al igual que Dios puso en marcha la maquinaria de la providencia para mover a Abigail y que actuase de acuerdo a su condición y posición, y que entonces fuese a encontrarse con David y obtuviese el perdón de la vida de toda su hacienda, así hace también Dios con todos aquellos a quienes llama a la salvación. En su providencia ocurren cosas en nuestra vida, en su providencia. Por eso dice el profeta, que fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cuántos de los que estamos aquí queríamos buscar a Dios? Ninguno. Porque el ser humano, genéticamente, su patología es enemistad contra Dios. No quiere a Dios, no ama a Dios, niega, le rechaza, le aborrece, es su mayor enemigo. Pero tenemos una voluntad que está muy por encima de nosotros, que es la que nos llama. Y cuando nos llama, nos da oídos y nos da vista. Así que sin que nosotros hagamos nada, Él sí obra providencialmente para que le encontremos. Y este es el tercer punto que tenemos. Fue la noticia de una muerte inminente la que le empujó a Abigail a buscar a David. Dice el versículo 17, lo que le está hablando uno de sus siervos. Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Y así la providencia empieza su maquinaria. Hay diversas causas providenciales que Dios utiliza para llamar a su pueblo. Todos hemos sido llamados en un contexto de la providencia. Y el trasfondo que se encuentra en todo lo que la providencia mueve es siempre Dios hablando por su palabra. Porque ya sabéis que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra nos es predicada, ¡pum!, nos afecta directamente. Nos habla a nosotros, lleva nuestro nombre.
Esta es la palabra que utiliza el Espíritu Santo como una espada para penetrar dentro de nosotros, para llamarnos a la salvación. Y ahí el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De eso nos convence. Por esta razón, aquel que ha sido llamado por Dios corre a Cristo buscando el perdón de sus pecados, corre a Cristo buscando la vida eterna, sabe que los juicios de Dios son ciertísimos y conoce sus promesas, también conoce sus amenazas y sabe que Dios no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, si quiere huir de la ira venidera, tendrá que refugiarse en Cristo y solo en Cristo. Esto es exactamente lo que hizo Abigail. Se refugió de la ira que iba a caer sobre su casa buscando a David. Actuó con celeridad ante la certeza absoluta de que David cumpliría su propósito de no dejar con vida a ningún varón del entorno de Nabal. Dice la Escritura que Dios no da por inocente al culpable. Por lo tanto, tenemos la absoluta certeza de que Dios ejecutará sus juicios. ¿Cómo estamos tan seguros de que Dios ejecutará sus juicios? Bueno, todo el mundo sabe que Dios ya es una persona mayor, tiene barba blanca y anda muy despacito y un poco encorvado, y es tan bonachón que al final a todos perdonará. ¿Os habéis preguntado por qué no perdonó a su hijo? ¿Se lo habéis preguntado? ¿Cómo es posible que el Dios tan bonachón, con barba blanca, abuelete, que a todos va a perdonar, no perdonase a su hijo? Y si no perdonó a su hijo, ¿cómo va a perdonar a pecadores? Si no perdonó a la segunda persona de la Trinidad, santo en todos sus caminos, perfecto en todos sus caminos, ¿cómo va a perdonar a pecadores ante quien él le resulta aberrante? No puede tolerar el pecado, no lo puede soportar. Un Dios 3 veces santo no puede soportar a un pecador. Como muchos dicen que Dios perdonará a todos al final y que todos, con sus buenas cosas que han hecho, entrarán en el reino de los cielos, si Dios no perdonó ni a su hijo. Dios castigó a su hijo por los pecados de su pueblo, de nadie más. Él vino a por sus ovejas, vino a por aquellos que el Padre le dio, y de aquellos que le dio no va a perder a ninguno, pero solamente murió por ellos, por nadie más. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:13, que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que cuando Cristo muere, paga nuestra deuda delante de la ley, y ahí nos toma y nos une a Él. Somos unidos a Cristo. Nos ha perdonado todos los pecados, dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Figuradamente lo que nos está diciendo es que todos nuestros pecados quedaron allí clavados, porque Cristo en la cruz pagó con su muerte nuestra muerte. Eso es lo que hizo Cristo. En cuarto lugar, vemos que Abigail se puso delante de David inclinándose reverentemente. Versículo 23 y 24, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. De manera que en Abigail vemos a una persona que sabía cuál era su posición, que reconoció la autoridad y que actuó teniendo en cuenta el género, la edad y la posición de quien estaba delante de ella. Estas son cosas que no deberíamos olvidar nunca, porque son principios bíblicos, establecidos con bastante rigor. Claro que en el mundo en el que vivimos, vemos que muchos jóvenes, y algunos mayores, tristemente, pasan por alto estos principios y provocan muchos problemas por hacer oídos sordos a estos principios que aquí establece la Escritura. Si los jóvenes piensan que a las personas mayores las pueden tratar como si tuvieran su misma edad, lo que están haciendo es que son unos insolentes, unos respondones y unos maleducados. Esto no se puede admitir.
La gente del mundo lo hace, pero nosotros no somos la gente del mundo. La gente del mundo se guía por el consenso y por las modas sociales. Por eso hace 100 años, cuando algún niño hacía algo que era una tontería, los padres los molían a palos. Los cristianos no. Y por eso hoy, que ha cambiado la moda, los niños hacen lo que les da la gana, insultan a sus padres, les pegan, les escupen, y pobre niño, no le vamos a decir nada, no sea que tenga un trauma y esto le impida llegar a jubilarse. Pobrecillo. Si alguien actúa como un insolente, como un respondón o como un maleducado, esto le va a ocasionar problemas en el futuro. Y desde luego, si está en una iglesia en orden, va a ser corregido fuertemente para ponerlo en el lugar que le corresponde, a fin de que aprenda a tener educación y actuar según los principios. Posiblemente mucha gente venga de hogares donde esto no se ha tenido en cuenta, pero en la iglesia sí lo tenemos en cuenta. Vaya que sí lo tenemos en cuenta. Así que reflexiona sobre si esto ocurre en tu vida y analiza si eres de provecho para tu generación. O más bien analiza si eres un fastidio para quienes te rodean. Analiza si incomodas a las personas donde tú estás. Analiza si todos están más tranquilos cuando no apareces. Analiza, observa, si cuando te vas a acercar, el grupo al que te vas a acercar empiezan a resoplar porque madre mía la que nos ha caído. ¿Cómo puedo tener a alguien en el grupo de esta categoría? Porque si te ven así, es que resultas un insoportable en tu entorno. Analízalo. Tienes un grave problema. Si tienes alguna duda de si estás bajo ese perfil, busca a alguien que sea sincero con tu alma y pregúntale. Quizá te sorprendas si escuches que nadie quiere ser tu amigo porque no te soporta. Y si no encuentras a nadie que te lo diga, pregúntale al pastor, que te lo va a decir, con total seguridad. Y sobre todo, toma nota de la conducta de Abigail. Y mira, observa cómo asume su posición. Algunas personas quieren ser el muerto en el entierro, la novia en la boda y que todo gire en torno a ellas, porque quieren ser la estrella donde estén. Entonces todo le dan la vuelta para... Aquí está la novia, el muerto. ¿Qué más hace falta que haya aquí en medio? Si esto te ocurre, porque quieres ser la estrella, necesitas una gran dosis de humildad y la necesitas con urgencia. Busca el compañerismo, pero no el protagonismo. Mide tus palabras y deja en paz a los demás. No seas sabio en tu propia opinión, ni por supuesto emitas juicios sobre otros cuando no has arreglado primero tu corazón. Entonces no vayas a juzgar a otros lo que tú primeramente tienes que mirarte al espejo y corregir. Cuando tú seas perfecto y tengas la autoridad, entonces vas a corregir. Pero si no tienes la autoridad, no puedes ir a corregir a nadie. Te callas y te miras al espejo. Toma nota de Abigail y su conducta. Esto es lo que se espera del pecador que acude delante de Dios. ¿Cómo debe acudir? Debe recordar que Dios no es su amiguete. No es su amiguete. Deben recordar que Dios no es su colega. Y le hablan a Dios como un coleguilla. Deben recordar que se acercan al Dios soberano ante quien los ángeles tapan sus rostros. Deben recordar esto. Si no te acercas a Dios reconociendo quién eres, identificando tu pecado, teniendo su temor en tu corazón, manteniéndote en el lugar que te corresponde, tienes un gravísimo problema. Porque Abigail, delante de un ser humano que era su autoridad, se comportó de esta manera. ¿Cuánto más nosotros delante de Dios? Si no te acercas reconociendo tu posición, como lo hizo Abigail, y lo demostró como era la costumbre y las normas de buena educación de la época, poniendo su rostro en tierra, es decir, humillada hasta el polvo, reconociendo quién era delante de quién estaba. Si no te acercas a Dios con temor y temblor, es que no conoces a Dios.
es que no conoces quién es el creador de los cielos y de la tierra. Es que muestras un desprecio hacia su nombre. Es que te acercas lleno de orgullo y de vanidad. Y si te acercas así, recuerda que Dios no responde la oración de los necios. No vale nada lo que vayas a decirle, porque eres un necio. Y Dios está con los ojos cerrados para los necios. En quinto lugar, ella vino delante de David confesando su pecado. ¿Cómo tenemos que ir nosotros delante de Dios? Y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Os dais cuenta cuál es el lenguaje que ella utiliza delante de David? Todavía no era rey, pero ella sabía que David había sido ungido hacía muchos años para ser el rey de Israel. Y entonces ella asume su posición. Habla en este mismo versículo 2 veces, desde su posición como sierva. Como sierva. Y lo que nos muestra es que sin confesión de pecado, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Sin confesión de pecado no puede haber restitución ni perdón. Sin confesión no hay restitución ni perdón. Si ella hubiera querido justificar la conducta de Nabal, solo habría encendido más la ira de David. Esto os puede pasar a todos en el trato con vuestros hijos, que cuando hacen algo indebido, lo creativos que son para buscar excusas. Vamos, le dan la vuelta 7 veces al asunto y al final tú le tienes que decir: hijo mío, perdóname, he pensado mal, fíjate, pobre de mí. Cuando son retorcidos en grado superlativo para cumplir sus propósitos, algunos más que otros, eso sí, pero hay algunos que son finos en ese aspecto. Esto también, lamentablemente, nos encontramos los pastores. Cuando vas a corregir el pecado de algún hermano, madre mía, la creatividad que allí se expone. En vez de reconocer el pecado, pedir perdón y arrepentirse, que va. 7 vueltas y media y al final el pastor ya mareado dice: haz lo que te dé la gana. Que al final de cuentas es una de mis frases favoritas. Haz lo que te dé la gana. Porque no hay forma de que pueda entender realmente de qué estamos hablando. O más que no pueda entender es que no quiere entender, que es todavía más sutil. Pero sin confesión de pecado no puede haber restitución ni perdón. Si el pecador no se acerca a Dios reconociendo su pecado como hizo Abigail ante David, confesando su pecado como hizo Abigail ante David, y mostrando cómo va a restituir lo que ha hecho mal, como hizo Abigail con David, no tiene ninguna posibilidad de que Dios le perdone y aplaque su ira sobre él. Porque cuando uno va con mentiras sobre mentiras, lo que hace es despertar más ira. Pero esta mujer no fue con esa intencionalidad porque tenía un corazón regenerado y por lo tanto reconoció su pecado. Restituyó el agravio y buscó el perdón. Dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no traes ese espíritu delante de Dios, es imposible que te encuentres entre los hijos de Dios. Completamente imposible. Estás fuera. En sexto lugar, esta mujer buscó el perdón. Se acercó a David con presentes para restituir el agravio y reconciliarse con David. No fue simplemente a pedirle perdón, como ya sabemos que hacen los niños. Te hacen una trastada, te dicen ¡perdón! ¡Pum! Y siguen a la siguiente trastada. No. No fue simplemente a pedirle perdón. Siempre la petición de buscar el perdón debe ir acompañada con la restitución del agravio. Siempre. Si no hay restitución del agravio, no estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de reconocimiento. Y el reconocimiento como tal te lleva directamente al infierno. Bienvenido, welcome. Arrepentimiento y restitución del agravio. Si no, no tenemos nada que hacer. Hay unos frutos que se dan como resultado del arrepentimiento mostrado por la ofensa cometida. Y este es un principio permanente en las Escrituras. Y esto es exactamente lo que hace Abigail. Exactamente es lo que hace. Y esto, por supuesto, es lo que Dios espera de aquellos que se acercan a Él para obtener la salvación. ¿Te ha llamado Dios a la salvación? ¿Te ha dado el don de la fe? Si te da el don de la fe, te da también el don del arrepentimiento. Siempre, van juntos. Y cuando te da el don del arrepentimiento, ¿cómo vas a cambiar tu vida? ¿Qué decisiones tienes que tomar? Que antes hacías, ibas por aquí, y ahora, como Dios te ha dado la fe y el arrepentimiento, sabes que tienes que ir por ahí.
Esto es lo que hace Dios en la conversión. Te da la fe y el arrepentimiento. Ahora tú tienes que buscar los recursos de la gracia de Dios en las Escrituras, armarte con el conocimiento de las Escrituras para saber que no puedes ir por ahí y por cuál camino tienes que ir. Esto te lo dan los principios que se establecen en las Escrituras. Y cuando vayas adquiriendo más conocimiento, más sabiduría vas a tener sobre ti para saber qué decisiones tienes que tomar y hacia dónde te tienen que llevar esas decisiones. Pero decisiones hay que tomar siempre, continuamente, en todos los ámbitos en los que nos movemos. Recuerda, por tanto, los tres aspectos en los que se sitúa el perdón, cuando nos ponemos delante de Dios o cuando nos ponemos delante de nuestro prójimo. El primero, reconocimiento de que hemos hecho algo mal, es lo que está haciendo Abigail. Segundo, arrepentimiento, es decir, esto no volverá a ocurrir, que es lo que está haciendo Abigail. Tercero, restitución. Aquí están los presentes. 2 asnos cargados hasta arriba, sacos y sacos de comida. Esta es la restitución del agravio. Mi marido no te lo ha querido dar, ha habido un gran pecado, una gran ofensa. Aquí está todo restituido. En séptimo lugar, Abigail se acercó a David porque estaba convencida de su bondad, de la bondad de David. Estaba convencida. Fijaos lo que dice el versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Conocía a David, conocía su bondad. Nos dice la Escritura que quien se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios premia la fidelidad de su pueblo. Abigail sabía que David era un hombre con principios y que actuaba bajo parámetros de justicia, y eso es exactamente lo que obtuvo. Ella se acercó con un arrepentimiento sincero. Ella se acercó con una causa, exponiendo una causa justa. Ella se acercó pidiendo y suplicando misericordia. Ella se acercó con restitución del agravio. ¿Qué puede esperar de David? Que haga justicia. Que haga justicia. Y así ocurre también con el pecador cuando se presenta delante de Dios. Cuando Dios te da la fe y el arrepentimiento, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Uno de los atributos de Dios es que es un juez justo. Una de las promesas es que Él actuará como justicia. Y Él ha prometido que aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado, buscando el perdón de sus pecados, invocando el nombre de Cristo como su mediador y salvador, con el firme propósito de someterse en obediencia a las enseñanzas de su palabra, sin duda encontrarán un juez justo que perdonará todos sus pecados, porque ya los ha perdonado en Cristo. De manera que Cristo es nuestra justicia. Dice Moisés en Éxodo 14:6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas son las características de Dios. Estas son sus características. Grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, podemos esperar con toda confianza su perdón cuando hemos atentado contra su ley y nos hemos arrepentido de todo corazón, presentando nuestras acciones de gracias, nuestras súplicas, la restitución del agravio delante de su presencia, por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, que pagó por mí en la cruz del Calvario. Y por lo tanto me apropio de sus promesas, porque Él ha prometido que todos aquellos que se acercan a Él a través de Cristo, con la fe que Él da, obtienen el perdón de sus pecados. Por lo tanto, no hace falta que yo me sienta así o me sienta así. Es una promesa que es para mí, y por lo tanto la cojo. De manera que llegamos a nuestro octavo punto, que nos dice que Abigail estaba convencida de las promesas de Dios. Convencida. Versículo 30. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Fijaos que Abigail no dudó ni un momento en que Dios cumpliría sus promesas y actuaría conforme a su voluntad sobre David. Cuando Jehová haga a mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel.
Esta mujer conocía las profecías. No era una ignorante. No se dejaba guiar por su propio corazón. Por eso nos dice, cuando empieza el capítulo, que esta mujer era de buen entendimiento, de gran entendimiento. Esta mujer sabía dónde estaba, sabía contextualizar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la voluntad de Dios. Y es algo que también se nos demanda a nosotros. El mundo que tenemos, los políticos, esto, lo otro, debemos contextualizarlo todo en los planes de Dios. Y ver que en el mundo siempre tendremos aflicción. Ver que en este mundo hay engañadores que engañarán y serán engañados. Y vemos que es continuamente el mal engendrando el mal, luchando contra el mal, peleándose el mal contra el mal, y todo es un desastre. Ya nos advierte la Escritura. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, no nos llevaremos una sorpresa. Aunque los montes se hundan y se vayan a lo profundo del mar, ¿qué dice el salmista? Nosotros confiaremos en Dios, porque esto está en los planes de Dios. Si no pasa nada que no esté fuera de lo que Dios ha determinado que ocurra, no hay nada que se le escape a su propósito, no hay nada que esté fuera de su voluntad. Y Dios ha permitido que el mal tenga un poder espectacular. Pues eso lo tenemos que asumir. Estamos en medio de una guerra, lo tenemos que asumir. Ahora, ¿cómo vamos a luchar nosotros? ¿Qué armas tenemos que usar para en medio de la guerra salir vencedores? No que todo el mundo se convierta, porque eso no va a ocurrir, sino los pocos que seamos fieles, que seamos íntegros y que estemos haciendo lo que es nuestro deber donde Dios nos ha puesto. Ahí se termina la historia. Ese es nuestro propósito y ese es nuestro papel. Abigail no dudó ni un momento de que Dios cumpliría sus promesas y que actuaría conforme a su voluntad, nombrando a David rey de Israel. Y eso que cuando esto está ocurriendo, David está siendo perseguido por Saúl. Perseguido a muerte para acabar con su vida. Ahora, destaca cómo Abigail conocía y estaba familiarizada no solamente con el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros que escribió Moisés, que tenían a su alcance. No había nada más escrito. Pero sí que sabía todo lo que Samuel había profetizado. Sí que era conocedora de las enseñanzas de Samuel. Sí que todo lo que Samuel, como maestro de Israel y profeta, había estado enseñando al pueblo, ella era conocedora de todas sus enseñanzas. Conocía al detalle todo lo que implicaban las promesas de Dios para su pueblo y cómo David había sido llamado para ser el futuro rey de Israel. Ella lo sabía. Esto también ocurrió con Cristo. ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo. Desde Génesis hablan de Cristo. Levítico, qué pesadez de libro. Algún día empezaremos a estudiar Levítico. Solo habla de Cristo. Solo habla de Cristo. Pero hay que estudiar. Pero solo habla de Cristo. Al igual que Abigail, nosotros conocemos de Cristo por medio de lo que los profetas nos anunciaron. Lo tenemos recogido en el Antiguo Testamento. Conocemos el impacto de su muerte y de su resurrección por medio de todo lo que los apóstoles nos han dejado. Es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. De manera que los dos grandes libros se complementan y se fusionan en uno solo, la palabra de Dios. Y lo que hace el Nuevo Testamento es explicarnos el Antiguo. No son dos libros separados y desconectados, no. El Nuevo nos explica el Antiguo. Por lo tanto, la dimensión a la que nos introducen es colosal, porque nos enseñan todos los misterios de Dios. De cómo iba a revelar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que en el Antiguo Testamento no estaba claro, y de cuál era el misterio que iba a ser anunciado a todas las gentes para que obedecieran a la fe, cosa que en el Antiguo Testamento solamente pertenecía al pueblo de Israel, nadie más podía ser salvo. Pero llega Cristo y el Evangelio, tal y como estaban profetizando los profetas, Isaías, Jeremías, será anunciado hasta lo último de la tierra. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, hay un pueblo de Dios que es llamado de entre todos los pecadores a la salvación. Al igual que a David, que fue desechado por su pueblo, fue perseguido por el rey, fue menospreciado por los de Keila, ya lo estuvimos viendo, también de Cristo se nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién es este que viene a tambalear nuestro sistema? Pero hubo algunos que sí lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque conocían la voluntad de Dios y estaban esperando al Mesías, según lo que estaba revelado en las Escrituras. Ahí está Simón, ahí está Ana, esperando el cumplimiento, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios.
Unos actuaron como Nabal, la mayoría. Y aún hoy muchos actúan como Nabal. ¿Quién es este David? ¿Quién es este? Pero otros esperan en Cristo y a Cristo. Esperan el cumplimiento de sus promesas. Saben con absoluta precisión todo lo que las Escrituras revelan acerca de Cristo y se acogen a Cristo para la salvación. Y en noveno y en último lugar, Abigail, al igual que el ladrón moribundo, nos lleva a ser recordada. Dice David, le dice a Abigail, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he atendido tu petición. ¿Qué es lo que hace Dios cuando un pecador se arrepiente delante de él y busca la restitución y busca su perdón? ¿Qué hace Dios? Accede a la petición y perdona. David escuchó pacientemente a esta mujer que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Cuando Dios da entendimiento, podemos encontrar a una persona que le sirve y que actúa de acuerdo a los principios establecidos por las Escrituras. Pero si tú tienes que estar debatiendo y argumentando y dándole más argumentos a una persona para que entienda una cosa, ahí tenemos un problema. O es que con quienes estamos hablando es un niño tan niño en el entendimiento que aparte del M con la A y luego la M con la A no sabe decir nada más, o es que estamos hablando con alguien que no es creyente. Por eso busca tantas justificaciones para justificar lo que se le está diciendo. Cuando Dios da entendimiento, podemos encontrar a una persona que le sirve y actúa de acuerdo a los principios establecidos por las Escrituras. Lo que tienes que pensar es si tú eres una persona de buen entendimiento. ¿Has cogido los principios de verdad? ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Tu posición de acuerdo a tu género y a tu edad? ¿Y eres útil al reino de Cristo en el momento de la historia donde Él te ha puesto, como lo fue Abigail? Porque de Abigail tenemos que aprender todos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos tenemos que aprender de Abigail. Vivimos en un entorno completamente hostil al Evangelio, donde todas las grandes doctrinas están siendo pulverizadas, donde las doctrinas están siendo pervertidas o anuladas dentro de las iglesias. Ya nos avisa el Señor también que hay sinagogas de Satanás, donde se hace de todo menos de predicar. Lo demás se hace. En el mundo que nos rodea, en la sociedad civil, la ley de Dios está siendo duramente atacada. Y podemos ver en nuestro entorno, podemos ver en nuestro entorno que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y entonces todo se cambia. Se hace un mejunje y aquí está la chistera y os prometemos pisos para todos, aviones para todos, todo lo que queráis lo tenéis, hasta el infierno. En medio de todo esto, Dios todavía tiene un pueblo, todavía mantiene su palabra, que sigue siendo predicada con rigor por medio de iglesias verdaderas. Todavía está salvando pecadores, todavía están en vigor sus promesas, todavía tiene hombres y mujeres, jóvenes y niños dispuestos a mantener el lugar que la palabra de Dios merece. Pero esto requiere esfuerzo y requiere someterse, como Abigail lo hizo, a los principios que marcan las Escrituras, porque había entendido la palabra de Dios. Por eso fue a buscar a David, puso su rostro en tierra, reconoció su pecado, pidió perdón, restituyó el agravio, y David la perdonó. Y todo el mal que había de caer sobre aquella casa se quedó sin efecto. Pero piensa, cuando tú, que eres tan importante, no estés en este mundo, se te podrá recordar como hoy recordamos la obra de gracia que Dios hizo en Abigail, se te podrá recordar así, porque nosotros sí que nos acordamos de Abigail, y otras muchas mujeres que aparecen en las Escrituras, y otros muchos hombres, y otros muchos jóvenes. Pero se te podrá recordar como recordamos hoy a Abigail, una mujer que actuó con sabiduría y con prudencia, porque ella cumplió su propósito, no solamente evitando un gran pecado por parte de David, sino haciendo que su palabra predicada a través de otros hombres, como era el caso del profeta Samuel, afectase a su corazón, a su entendimiento, y entonces le llevó a actuar. Porque tienes decisiones que tomar en base a los principios,
No son las decisiones que te dice tu corazón que tienes que ir por aquí porque vas de forma natural. No, no. Es que los principios hacen que tú pongas un muro en lo que quieres hacer y camines en dirección opuesta. Todos los días tienes que tomar decisiones. El asunto es qué decisiones tomas. ¿Qué decisiones tomas? ¿Tomas decisiones de acuerdo a lo que Dios en su palabra te enseña o tomas las decisiones impetuosas de tu corazón que te llevan a cualquier lugar del mundo? Hoy todavía sigue llamando la palabra de Dios a pecadores. Hoy todavía la palabra afecta a las conciencias, actúa en el corazón y pasa a los pecadores del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver? Por el temor de Dios en los corazones, por el sometimiento a la palabra de Dios, por un corazón sensible a sus mandatos. Si encontramos a un joven insolente con un mayor, ya le hacemos el tachao, como dicen los niños en clase, y fuera. Aquí estamos hablando de otra cosa. Si encontramos que no se reconoce el pecado, estamos hablando de otra cosa. Si encontramos que no hay restitución de los agravios, aquí estamos hablando de otra cosa. Si encontramos que no se busca la paz y que no se busca la unidad con base en el amor y como consecuencia de la verdad, aquí estamos hablando de otra cosa. Pero a Abigail nada de todo esto le pasó. Y a ella no le pasó porque fuera superwoman, le pasó porque tenía los principios de las Escrituras atados a su corazón y actuó por principios. El temor de Dios estaba en su corazón y por tanto fue usada por Dios para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Esa simple pieza cumple un propósito dentro de la voluntad de Dios, igual que todos aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Por lo tanto, de ella sí que podemos decir el texto de Proverbios 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa. Esto es lo que hace Dios en la salvación. Nos rescata de la corrupción de nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón, nos da motivaciones correctas, nos hace ver todo lo que en Cristo nos ha sido dado para perdonar todos nuestros pecados, de manera que toda nuestra visión del mundo cambia radicalmente. Una cosa es como pensábamos antes, que éramos hijos de ir a lo mismo que los demás y seguíamos los deseos de este mundo y los caminos de este mundo y hacíamos lo que nosotros queríamos en este mundo, y otra cosa es cuando Dios renueva el entendimiento, porque ya todo lo otro nos hace sentir incómodos, ya estamos fuera, ya queremos otro camino. Nos va a costar mucho, va a ser con sufrimiento, con lágrimas, pero ese es el camino. Dice el salmista, el Salmo 111:10, que luego también se repite en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Abigail, mujer con buen entendimiento. Tú, hombre o mujer, también puedes ser reconocido por tener buen entendimiento. Esto es lo que recordamos de Abigail. Dios la llamó y ella actuó de acuerdo a lo que se esperaba, respecto a su edad, respecto a su género y respecto a su posición. Trajo el bien a su casa y nos dejó un testimonio digno de imitar por todos aquellos que hemos sido llamados a la salvación. Así es como Dios saca de las tinieblas y lleva al reino de su Hijo a todos aquellos que en el propósito eterno suyo estuvo salvar. Vemos cómo obra la providencia, vemos cómo la palabra de Dios es predicada, vemos cómo llega el Espíritu, vemos cómo toca la mente y el corazón, da principios, da la fe, da el arrepentimiento y luego todo lo que eso produce. Pues aquí tenemos en esta historia la gran historia de la redención, cómo un pecador es llamado y cómo es salvado y cuáles son los frutos que podemos ver en su vida. Vamos a terminar en oración.